¿Se oye entrecortado? Sí, Bueno, profesora. bienvenida Laura Sofía y todos bienvenidos. Pongan bien a ver si escuchan y si ven bien. Listo. Bueno, entonces empezamos. El tema es la pintura y la literatura. La pintura y la literatura. Eso se ve en el taller Sí, que en tú la nos guía. enviaste de esta semana. En Sí. la guía de esta semana yo creo que ustedes están, pero mejor dicho, bien expertos en las preguntas, en las respuestas, digo, en las respuestas porque esa guía es lógico que ya la han respondido. Pero si no la han respondido, entonces por favor a trabajarla, porque de pronto de un momento a otro dicen que quiz de eso, y si usted no la tienen desarrollada, ¿cómo contesta? ¿Qué, Entonces, profe, quiz? sí, puede ser y que lo manden por el correo, se les califica y saben la nota y todo eso. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces, la pintura y la literatura. Vamos a hablar de estas dos, de estas dos expresiones que son consideradas como expresiones máximas del arte. Son dos expresiones, la pintura y la literatura, porque ambas son arte, ¿cierto? Entonces, como las dos son consideradas como las máximas expresiones del arte, tanto la literatura como la pintura, son entonces importantes. Ahí en la primera diapositiva aparece este concepto. Ese concepto es muy importante para aprenderlo en este Profe, arregle el audio que no se le escuche. No se le escucha. ¿Ya se escucha bien? No, pues a usted se le escucha bien. Profe. Ay, Dios. Tranquila. ¿O el internet no será? Ve, La profe, no se diapositiva escucha, las ve, pueden Tengo profe, no los se ver para datos que y el tomen internet. apuntes. ve, Toman profe, no se apuntes. escucha. No se escucha. ¿Quién no escucha? No, profe, no se escucha. profe, no se escucha. ¿Quién ¿Ninguno? habla todo? Yo me escuché bien. ¿Quién habló con esa voz? Laura, ¿escucha? Laura Sofía. Sí, señora. Que sí, vea, uno se escucha. Entonces, Laura, sí, Sí, señora. sí escucho. Entonces, los que no escuchan es que tienen problemas en su conexión o en el internet de casa, porque aquí estamos súper. Bueno, entonces, continuamos. Ya copiaron. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó? ¿Está escrito ahora? ¿Quién está escribiendo eso? ¿Quién está escribiendo? Mire, por favor, no escriban porque entonces no pueden mirar las diapositivas y se nos va el tiempo y no alcanzamos a darle solución ¿Escribimos a eso, este profe? tema. Entonces, por favor, el que está escribiendo, guarde el esfero o el marcador No, ¿quién y está ya. escribiendo eso en la pantalla? ¿Quién está En la escribiendo? pantalla está Ay, ya. escribiendo y se ve ahí. Dice, profe, ¿Quién Lore, te quiero. es? ¿Pero quién escribe? Profe Lore. Entonces, por ese Profe. Eso mensaje. va a aparecer. Lore. Bueno, Oh, No más. bueno, listo. alguien Profe que... Rosita. Vamos a hablar en primera instancia. Profe, ¿escribimos eso? Sí, deben escribir lo que aparecen en las diapositivas. Si están seguros que van a Profe, tener su audio, pues, pero todo les sirve porque Profe, a mí me aparece van en a la quedar pantalla, profe, I love you. en silencio todos. Quien tenga una pregunta, por favor me la escribe al chat y yo le doy solución a la pregunta o vemos a ver qué hacemos. Listo, ya. Profe. Ahora sí, bienvenidos todos. Vamos a trabajar con mucho interés porque esto les interesa más que todo a cada uno de ustedes. Entonces, yo he puesto todo el interés para que aprendamos, para que les quede el tema bien. Y ahora queda de su parte la colaboración para poder desarrollar el tema.
Entonces ya les dije, el tema es la pintura y la literatura. Vamos a hablar de estas dos expresiones que son del arte. Dos expresiones muy importantes, literatura Profe, no y entiendo. pintura del arte. Ese es les escogí el concepto más acertado, más que ustedes lo pueden entender para que si se les pregunta en el quiz qué es la literatura, sepan decir qué es la literatura y la pintura, sepan decir qué es la literatura y la pintura. Son dos de las máximas expresiones del arte, históricamente consideradas como dos expresiones máximas del arte. Bueno, entonces, para clasificar las obras pictóricas, se tiene en cuenta la época en que se llevaron a cabo estas pinturas, se tiene en cuenta la época y se tiene en cuenta el estilo del escritor o del autor. Se han tenido en cuenta siempre. Entonces, si estamos hablando en general de literatura y de literatura y de pintura, entonces se tiene en cuenta en ambas la época y en ambos se tiene en cuenta el escritor, que es en literatura, y el pintor, que es el artista de la pintura, de lo que son las obras pictóricas. Estas obras pictóricas han dado lugar a dos clasificaciones de pinturas. Entonces, están las pinturas figurativas y las pinturas abstractas. Las pinturas figurativas son las que intentan plasmar en sus trabajos la realidad tal como es, sin cambiarle, sino la realidad tal como es. El pintor hace hasta lo imposible para plasmar en sus trabajos la realidad viviente, la realidad actual o la realidad que quiere él plasmar. Mientras que en las abstractas ya no, ya son trazos, precisamente son en estas pinturas, utilizan trazos que a simple vista no se percibe la realidad. Entonces, hay trazos, pero que a simple vista no podemos percibir la realidad. Toca analizarla detenidamente, hacerles estudio profundo para poder analizar esas obras abstractas. ¿Quién dio? Bueno, entonces, el concepto es que históricamente la pintura y la literatura son... como alguien me dice que... No, alguien no. La mayoría diría yo. Que explique el concepto porque no lo entendieron. ¿Sí? ¿Cierto? Me dijeron por chat. Que explique el concepto porque no lo entendieron. Eso es lo que estoy haciendo, explicándolo. El concepto de cómo son consideradas históricamente la pintura y la literatura. Entonces, históricamente, la pintura y la literatura son consideradas como dos expresiones máximas del arte, porque la pintura es arte, la literatura es arte. ¿Cómo es arte? ¿Por qué? Porque el pintor... Profe, Sí. tu audio, profe, el audio. ¿El audio de quién? No, pero será el de... Porque aquí nunca me ha fallado. En las clases que yo he visto... Sí, a ver. Ángelo, ¿escuchas bien? Laura Sofía, ¿escuchas? Sí, señora. Felipe, Kevin, ¿estás escuchando bien? Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. María Camila. Camila Flores. ¿También? Disculpen, Alejandra Guerrero aún no está, ¿no se ha conectado? No, señora. Bueno, Alejandra No, señora. Guerrero no se ha conectado. Bueno, listo.
Entonces, puntos. ¿entendieron el concepto? ¿Quién no entendió el concepto? Y lo tienen en la pantalla, lo tienen, porque ahí lo pueden copiar, lo Que mismo la pintura y la que estoy diciendo. literatura son Históricamente, tanto la literatura consideradas como dos de las máximas expresiones del arte, ¿no? del arte. Nada más, ese es el concepto. Lo que yo les haya agregado es que les agregué, pero ahí no está, ahí está lo más esencial, importante. Eso es lo que deben consignar en su cuaderno de español. Ahora viene, Profe, ¿esto no era sociales? es que la literatura está relacionada con sociales, con biología, con todo. Temas que se relacionan con las diferentes áreas del conocimiento. Eso es relacionar las áreas. Esto Qué pena, hay profe. mucho de sociales, hay mucho también de biología. Ahí ven ustedes ¿Y tiene que ver con religión? con historia, mira, está con historia, de religión también habrán temas que se relacionan con religión y tendremos que relacionarlos porque no podemos apartarlos porque todo es conocimiento básico, conocimiento, literatura que nos lleva a conocer básicamente, por eso es que son expresiones de arte. De arte, cada uno tiene el conocimiento de qué es una expresión de arte. Nos expresa un arte, porque la pintura es un arte, la literatura es otro arte. Escribir es un arte, leer comprensivamente es arte, entonces todo es arte. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Entonces, históricamente, por eso es que se dice que la pintura y la literatura son dos artes o dos expresiones del arte, dos expresiones del arte. Listo. Entonces, vamos a ver que para clasificar las obras pictóricas, No o muerda sea, el lápiz. lo que se refiere a pintura, se tiene en cuenta la época a la cual pertenecen esas obras y además se tiene en cuenta el estilo del artista, digámoslo así, o del pintor. Y por eso estas se clasifican en figurativas que ya dijimos que el pintor plasmaba la realidad tal como es, tal como la está viviendo en el momento. Mientras que las abstractas utiliza trazos donde se perciben a simple vista las figuras realistas. Entonces, ahí pueden leer, mire, son pinturas que utilizan trazos. Ustedes ven que los artistas hacen trazos, ¿sí? Y donde se perciben a simple vista figuras realistas, pero que hay que siempre detenidamente analizarlas, porque si ustedes ven una pintura aquí como están haciendo ustedes la pintura, que están en una serie de trazos, a veces yo no la entiendo y estoy mirando a ver qué es. Pues sí, están ayudando a los trazos, pero no les entiendo a veces. Cuando escriben palabras, pues sí, yo les entendí, que inmediatamente les entendí, les agradezco, pero por favor, es mejor no escribir en la pantalla, abstenerse de marcar la pantalla porque los que están tomando apuntes no alcanzan y se nos va el tiempo y ustedes ven que el tiempo es oro, se va rapidísimo. Qué pena, profe. Y en los libros tienen que desarrollar esto que estamos viendo y en las diapositivas de pronto vienen 3 o 4 diapositivas, no están todos los temas, en cambio yo sí los tengo desarrollados en el libro, tal como debe ser. Cuando me pasen esas guías, si no están desarrolladas, pues los que pierden son ustedes. Entonces, por favor, ahí está la clasificación de las obras pictóricas, o sea, lo que se refiere a pintura, que son figurativas y abstractas. Ya el concepto lo tienen más que claro. Voy a preguntar para evaluarlos de esto, porque ya próximamente lo voy a poner es a leer, a ver si están leyendo y ya todos deben estar muy bien en lectura comprensiva. Profe, pero ¿cuál es el concepto? El concepto lo tienen ahí al principio.
Al principio que les dije ok. que tanto que históricamente literatura y pintura están Vemos con los relacionadas y son consideradas como expresiones del arte, dos Pillamos. expresiones máximas del arte. Esa es el concepto. Ya, lo debieron aprender con tanto que yo se lo he repetido y con tanto que lo han mirado en la diapositiva y ya lo escribieron en su cuaderno. Listo, me parece muy bien. Ahora. Yo también ya lo copié. No, ahorita le digo me acuerdo del título conclusión. Entonces, vamos, ya copiaron las dos, copiaron lo de clasificación, lo del mapa conceptual. Pero ya. Ya lo copiaron, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo me entendieron? Me entendieron los dos temas. A ver, voy a hacer la pregunta. Me la contesta a quien yo designe. Entonces, ¿cómo son consideradas la literatura, históricamente la literatura y la pintura? A ver, Ángelo, por favor. Dime la pregunta. ¿Cómo son consideradas, Ángelo? Nada, no se le escucha. Entonces, por favor, Felipe, la misma pregunta para Felipe. Ya. Nada. La misma pregunta para Alejandro. Acuerden que yo les estoy calificando aquí la clase. Las máximas pinturas del arte. se escucha. Alejandro, para Máximas ¿Qué no se escucha? pinturas del arte, creo. Yo quiero. a ver, María Camila. María Camila. Escucha. Sí. A ver, ¿Son consideradas dos de las máximas artes? ¿Algo así? expresiones, dos de las más expresiones del arte. No, es que yo no copié eso. Dos de las máximas expresiones del arte. ¿Sí? Muy bien, Camila. Camila, ya tiene la primera nota muy bien por ti. A ver, la siguiente pregunta. Camila, muy bien. La siguiente pregunta, primero hago la pregunta y luego nombro quién me la responde. El que no responde aquí no tiene nota. No tiene valor. Bueno. Sí, bueno. ¿Cuáles son, entre las obras pictóricas, cómo se clasifican? ¿Cuáles son? Solamente nombrarlas. A ver, Laura Sofía Rincón. Laura Sofía Rincón. ¿Cuáles son? Solamente nombrarlas, no explicarlas. Nombrarlas. ¿Nada? La misma pregunta, Alejandro. Alejandro, la misma. Yo, profe, yo. Profe, yo. A ver, Camila Flores. Camila Flores. Dime. Figurativas y abstractivas. Y abstractas. Y abstractas. Sí, bien, Camila. Camila Flores. Bueno, bien por Camila. Entonces, la misma pregunta para Alejandro. ¿Cuál es la clasificación de las obras históricas? Nómbrelas, Alejandro. La misma pregunta para Diego, para Diego Palomino. La misma pregunta, Diego. Es que los ¿Cuál es la clasificación de las obras pictóricas? Carol Juliana. Señora. Ah, sí, ya me contestó Diego, ¿cierto? Bien, Diego. Sí. Diego. Entonces, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Hago la pregunta y luego digo quién nombra, aquí voy calificándoles. A ver, ¿puede decirme en qué consiste o cuál es el significado de las figuras? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? De figuras de las obras pictóricas figurativas. Esa pregunta va para
figuras que para Ángelo, a ver si de pronto recupera la nota. Ángelo. ¿Qué es Profe, una que- figura las obras figurativas llamadas las obras figurativas, las pinturas figurativas? ¿Qué es? Dame el concepto. Concepto de figurativas. Ya me dijeron que se clasificaban las obras pictóricas en figurativas y abstractas. profe. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? figuras que Ah, intentan no, profe. imitar Ángel. la realidad de la manera más fiel posible. Más fiel posible. Muy bien, Ángelo. Entonces ya recuperaste. Ángelo, ¿cierto? Bien. Ahora, otra pregunta hago y digo quién la contesta. Entonces, pregunto, ¿qué son las pinturas abstractas? ¿A qué se refieren? Va Yo, profe. Kevin Yesid. Señora, Kevin Yesid. Son pinturas ¿Qué que son utilizan figuras trazos donde no abstractas? se, ¿Nada? las son pinturas que utilizan trazos donde no se perciben a simple vista figuras realistas. Las figuras realistas. Bueno, entonces, Kevin, bien. Bueno, otra pregunta, y ya digo para No. quién. bueno, listo. profe, Yo- pero usted- ya, Entonces, ¿cómo se clasifican las obras pictóricas? A ver, Juan Felipe, ¿cómo se clasifican las obras pictóricas? No le escucho. Juan, prenda el micrófono. Sí, ahora sí te escuché. Figurativas y abstractas, profe. Muy bien, figurativas y abstractas. ¿Me puedes decir? Profe, figurativas y abstractas. Ya te escuché. ¿Me puedes decir, Felipe, tú mismo me puedes decir qué son las figurativas? ¿Qué son pinturas figurativas? ¿Qué son? Felipe. Juan Felipe, prenda el micrófono Juan para que se Felipe. le escuche. Prenda el micrófono, Juan Felipe. Bueno, la misma pregunta Juan, para prenda el micrófono. Laura Sofía. Laura Sofía, ¿qué Pero son lindo. pinturas figurativas? Laura Sofía, ¿qué son pinturas figurativas? Mire la diapositiva. Laura Sí. Sofía. Nada, Laura Sofía. Laura. Nada. Figuras que Listo. intentan figuras que intentan imitar la realidad de la manera más fiel no, posible. mami. Bueno, entonces, Laura Sofía, si tú hubieses leído bien, hasta te hubiese valido un 3-4. Pero no leyó bien, no te pude entender, sé que no entendiste, por favor, refuerce ese tema bien en el mapa conceptual que está en la diapositiva y de lectura comprensiva, por favor. Entonces, escriben las palabras que van a consultar, porque ya nos vamos a desconectar. Las palabras a consultar son, acópienlas. Consulta los siguientes términos. Primero, leer comprensivamente. Página 88. Comprensivamente, página 88. Profe, pero sí. Segunda, consultan las siguientes palabras. Profe, o sea que ahorita tú nos llamas o nos Sí, volvemos a ahorita cuando ya esto se corta, esperan 5 minuticos y nos conectamos y volvemos a esto con la lectura, con el libro en la mano. A ver, pictórica. Escriban, pictórica. Otra. Magnífica. Magnífica. La siguiente. Secuencia. Pero tú nos llamas o nosotros nos metemos al link. Sí,
Los llamo, les envío el correo y ya se conecta. Ya. Limitada, limitada. Leer ese texto de la página 88. Con ese vamos a trabajar y usted ya trabajaron la guía porque todo es con base en esa página para desarrollar la guía. Y si no, bueno, entonces ya se pueden listos para que vengan listos a empezar con esa lectura. No le damos hasta acá. No, Juliana. ¿Por qué? No, me borra eso. ¿Por qué? Porque sí. Juliana era Porque la que yo estaba soy escribiendo, quien- ¿cierto?